Hola, mi nombre es Jorge Luis Arzo Solano, profesor de la asignatura de Gerencia de Riesgos de la Escuela de Ciencias de la Administración. Les invito a estudiar los módulos del tema 4 de Riesgos de Inversiones. El siguiente video estará a cargo del Dr. Juan Muñoz Giró, quien es especialista de amplia trayectoria en la implementación de modelos de riesgos. Esperamos que este módulo brinde los conocimientos y herramientas básicas sobre metodologías de medición de riesgos. Vamos a iniciar en este módulo el análisis del segundo de los riesgos de mercado. El primero de ellos lo hemos analizado como el riesgo de tasas de interés y probablemente uno de los más importantes del balance de una institución financiera. Este otro módulo corresponde a la evaluación del valor de mercado de las inversiones. Este concepto de valor de las inversiones es importante no solo desde el punto de vista de la generación de rentabilidad y de ganancias de una institución, sino también porque en buena medida la liquidez de una institución financiera está almacenada, está invertida en títulos que valoran a mercado, muy probablemente en bonos del gobierno y del Banco Central. Estos bonos, si llegan a negociarse en la bolsa de valores, van a generar diariamente o en el momento de su negociación cotizaciones que pueden ir al alza o pueden ir a la baja. Entonces, dependiendo de si van subiendo o van bajando, la institución que mantiene este tipo de inversiones valoradas a mercado en la bolsa pueden enfrentarse no solo a ganancias de capital por una revaloración del precio, sino también a la posibilidad de pérdidas por una desvalorización del precio. La posibilidad de generar ganancias o pérdidas en un portafolio de inversiones como el que ustedes observan va a depender de la posición que tiene el vendedor o el comprador de los bonos en el mercado. Entonces, por ejemplo, si una persona, una empresa, una institución va a buscar cómo comprar bonos, es probable que enfrenten ganancias si el precio de los bonos que busca disminuye en la bolsa de valores, pero podría presentar o enfrentar pérdidas si esos bonos que busca para comprar aumentan de precio y en ese caso pues podrían incurrir en la pérdida. Sin embargo, si la institución o la empresa pretende en algún momento vender esos instrumentos financieros, una disminución del precio le podrá provocar una pérdida y un aumento del precio le podrá provocar una ganancia. Si la institución que estamos analizando tiene un portafolio de bonos en el lado del activo, pues la única posibilidad que tiene en el mercado es de llegar a venderlos. Así las cosas, un aumento de precios le podrá provocar ganancias de capital y una disminución de precios le podrá enfrentar pérdidas de capital. En este ejercicio tenemos títulos, valores del gobierno central de Costa Rica en poder de una institución financiera. Los montos que están en la fila 2 del archivo de Excel son los saldos en dólares invertidos en esos títulos. Para poder valorar el riesgo de inversiones es necesario contar con algunas piezas de información. La primera de ellas pues, son los saldos invertidos en cada uno de los títulos, pero más importante aún es obtener el vector de precios de cada inversión. Este vector de precios pues, es la cotización que va registrando en el tiempo el bono cuando se negocia en la bolsa de valores. Construir los vectores de precios tiene su ciencia, tiene su técnica, no es algo fácil de elaborarlo, involucra incluso funciones complejas en trigonometría. Para eso entonces existen registradas en el país empresas que pueden suministrar los vectores de precio de acuerdo con las metodologías que les autorice la Superintendencia General de Valores. En Costa Rica existen 3 empresas que generan estos precios. Una de ellas, la primera que se fundó en Costa Rica y que es de capital mexicano, es PIPCA, Precios Internacionales de Centroamérica. Otra es Valmer, que también es de capital mexicano, y Latinvector, que es exclusivamente de capital costarricense. Estas empresas obtienen información de las cotizaciones que se van dando durante el día en la bolsa de valores y con ello ajustan las curvas de rendimiento y los vectores de precios de ese día.
Claro que habrá momentos en los que el bono no se negocia, entonces ahí entran las técnicas de ajuste del precio limpio, las técnicas de ajuste de cómo completar información que no está presente, pero eso es un tema propio de la metodología del vector de precios. En este caso, como segunda pieza de información, se recomienda que los precios o cotizaciones que tengamos de los títulos contengan al menos 2 años diarios de información. En este archivo ustedes podrán observar que tenemos 540 cotizaciones de mercado y con eso ya estamos en capacidad de valorar la potencial pérdida que podría obtener el portafolio de inversiones en el evento de que los precios llegaran a disminuir. Para llegarle a esta potencial pérdida existen 3 métodos, de los cuales vamos a analizar 2 en el Excel. El primero de ellos, el más tradicional, es el método histórico. Este método consiste fundamentalmente en evaluar cuál podría haber sido a lo largo de los 2 años de historia de los vectores de precio la peor pérdida que se podría haber dado en algún momento en el portafolio de inversiones, sujeta esa pérdida a un nivel de confianza estadístico, la precisión con la que la vamos a calcular y el plazo en el que la estamos observando. Para efectos de este ejercicio, en el método histórico vamos a definir el nivel de confianza con el que vamos a trabajar el cálculo al 99%. De hecho, en el análisis de riesgo, sea cualquiera el riesgo que estemos observando, existen 2 posibilidades de niveles de confianza. Uno es el 95% en la precisión del cálculo, el otro es el 99%. Usualmente, en los modelos buenos, avanzados, nosotros usamos el 99% y eso quiero que lo mantengamos claro por cuánto va a ser el nivel de pérdidas que vamos a estar observando. Para calcular el método paramétrico necesitamos primero calcular cuáles fueron las variaciones diarias de las cotizaciones que contienen los vectores de precios de estas inversiones. Esas cotizaciones diarias, se los reitero, nos los suministran los proveedores de precios y las variaciones propiamente resultan de ir dividiendo los precios que se dan en un día con respecto al día anterior. En el ejercicio que estamos observando, si uno se moviliza hacia la derecha, puede observar los cálculos que tenemos de las variaciones diarias. Si nosotros activamos alguna de las celdas, nos vamos a dar cuenta que la fórmula es básicamente una fórmula de logaritmo natural. En este caso, nosotros siempre usamos logaritmos naturales en finanzas porque tienen ciertas propiedades importantes que nos permiten capturar de una mejor manera la variación, en este caso, de las cotizaciones. La primera de ellas, que es la básica, la importante, es que el uso de un logaritmo natural suaviza los cambios y en esa línea pues nos permite capturar mejor la variación del precio. Como ustedes pueden observar, es un cálculo muy sencillo, es la función matemática ln, logaritmo natural, y dividimos la cotización del día actual entre la cotización del día anterior. Ese es todo el cálculo. Como ustedes pueden observarlo, el cálculo está realizado para los títulos que están en el archivo y están expresados en porcentajes. Estas variaciones también se le conocen en la técnica financiera como los rendimientos. Y aquí una nota, un rendimiento no es igual a una tasa de interés. Una tasa de interés es un flujo periódico de pagos por el uso del dinero. El rendimiento es la tasa de variación de la pérdida o ganancia de capital. No necesariamente son iguales, se van aproximando conforme se acerca la fecha de vencimiento de los títulos. Como ustedes observan también, ahí tenemos los cálculos de esas variaciones o rendimientos para cada uno de los títulos de manera diaria. Aquí sí quisiera, antes de entrar a calcular el valor en riesgo con el método histórico, aplicar un poco de estadística básica de primer nivel para interpretar desde el punto de vista financiero los resultados que tenemos de estos rendimientos. Para eso les pido que se movilicen hacia abajo en esta hoja de Excel al final de donde están las observaciones de variaciones y vamos a ver un conjunto de estadísticos con nombres financieros. Si nos movemos al final, ahí tenemos un primer cálculo para cada uno de los títulos que es el rendimiento diario, así lo llamamos. Ese rendimiento diario, al final del cuadro, lo que nos da es, o se calcula, con un promedio
de todas las variaciones registradas en ese histórico de datos. Ese rendimiento, por ejemplo, en el primer título nos dice que en las 539 observaciones de variaciones, el título redituó en promedio un 0,013%. Es un rendimiento relativamente bajo, al igual que el de los demás, pero eso tiene una explicación financiera. Los mercados generalmente tienen una propiedad que se llama reversión a la media. Los que lo conocen en inglés pues pueden hacer referencia al término mean reversion. Esto significa que habrá momentos, tal vez días, semanas, en los que los rendimientos van a mostrar ganancias, pero inmediatamente después podríamos observar pérdidas. Los mercados se corrigen en el largo plazo y claro, si uno va calculando el promedio conforme aumenta el plazo y la muestra de observaciones, este promedio se tiene necesariamente que ir acercando a cero. Y eso es una muestra de que efectivamente los mercados se corrigen. No es que necesariamente fallan, pero si ustedes fueran inversionistas y van ganando un rendimiento interesante en la bolsa, pues la mejor receta es sálgase, materialice la ganancia y descanse porque viene la corrección hacia la pérdida. Igual, si ustedes fueran perdiendo en la posición que tienen en la bolsa de valores, van a tener un límite para seguir asumiendo pérdidas y eventualmente llegará el momento en que ustedes digan, ciérreme la posición, materializo la pérdida porque ya no puedo más. Y ahí es donde nosotros tenemos entonces la posibilidad de ir viendo ciclos, oscilaciones en los mercados financieros que perfectamente se van a ir en el largo tiempo compensando unas con otras. Ahora, el rendimiento diario como tal no es un indicador tan evidente como el rendimiento anualizado. Y para anualizar el rendimiento diario, lo usual es contar cuántos días de negociación se ejecutan a lo largo de un año en la bolsa de valores. Vamos a suponer que en promedio, en un año, nosotros tenemos alrededor de 252 días de negociación en la bolsa. Si nosotros utilizamos ese parámetro de 252 días, lo podemos multiplicar por el rendimiento diario y vamos a tener una anualización del rendimiento financiero del título. En el momento en que hacemos esto, ya tenemos una base de mejor comprensión de cuánto está redituando el título. Así, por ejemplo, de estos títulos, el que más reditúa es el título número 8. Es el que tiene un rendimiento anualizado del 4,87%. Es de estos títulos el que podría darnos una mayor ganancia. Sin embargo, esta es la mitad de la historia. Cuando uno tiene inversiones en bolsa que valoran a mercado, no solamente hay que ver la rentabilidad anualizada, sino también el riesgo que lleva consigo esa rentabilidad, y a ese riesgo lo llamamos volatilidad de los rendimientos. Para calcular la volatilidad diaria, la fórmula es muy sencilla, es la desviación estándar de todas las variaciones de esos 539 días de información de rendimientos. En el caso del primer título, la volatilidad diaria es de 0,16%. Eso quiere decir que en promedio, la variación, la rentabilidad diaria del primer título podría estar por encima o por debajo de su promedio en 0,16%. Y claro, por ser una desviación estándar, por ser una volatilidad que puede ir al alza o a la baja, si va a la baja, está representando pérdidas de valoración. Y si va al alza, pues estaría representando ganancias. Ahora, también, y es útil, y aquí sí es casi que obligatorio expresarlo en términos anualizados. Y para eso tenemos entonces la volatilidad anualizada. Si recordamos, el promedio o la rentabilidad anualizada se obtiene al multiplicar la diaria por 252 días, que es el número más o menos que en promedio tiene de días hábiles un año. En el caso de la volatilidad anualizada, el parámetro no es 252 como en la rentabilidad anualizada, sino la raíz cuadrada de 252. Por una razón, la desviación estándar es una raíz cuadrada. Entonces ahí tenemos que hacer el ajuste por la raíz cuadrada del plazo en el que estamos midiendo anualizado. Si nosotros multiplicamos la volatilidad diaria por la raíz cuadrada de 252, observamos algo muy interesante. En el título 8, que es el que tiene
una mayor rentabilidad, 4.87, observamos que es también el título que tiene más volatilidad. Supera el 10%, es 10,32. Pongámonos a pensar en lo siguiente. Si el título en promedio nos está redituando 4.87 y tiene una volatilidad de 10%, eso quiere decir que en promedio podría llegar a 14 o a menos 6. Es decir, es un título que nos puede generar pérdidas y tal vez muy importantes. Entonces, cuando uno analiza la posibilidad de obtener, comprar, buscar inversiones, no solamente hay que fijarse en la rentabilidad del título, sino también en la volatilidad que nos va a decir si efectivamente vamos a tener posibilidades de pérdidas en esa inversión. Juntando los dos conceptos, el de volatilidad anualizada y el de rentabilidad anualizada, podemos construir un indicador de rentabilidad ajustada por riesgo. Este indicador es el cociente, la división de la rentabilidad anualizada dividido por la volatilidad anualizada. Entonces, si vemos el título 1, nos vamos a dar cuenta que esa rentabilidad ajustada por riesgo es 1,03. Eso significa que por $1 que asumimos de riesgo en la inversión del título 1, estaríamos obteniendo una rentabilidad de $1,03. Es una rentabilidad pues baja, pero por encima de 1, lo cual indica que la rentabilidad anualizada está cubriendo la volatilidad. Pero en el título 8 tenemos un indicador de rentabilidad ajustada por riesgo equivalente a 0,4724. Eso significa que por $1 de riesgo que asumimos en el título 8, estamos obteniendo 47 centavos de rentabilidad. Es un título que nos puede generar pérdidas importantes. Entonces, viendo el tema del indicador ajustado por riesgo, uno podría tener una mejor idea de cuáles podrían ser los títulos que más nos conviene tener en un portafolio. Pero esto es desde el punto de vista de la volatilidad. Ahora bien, tenemos también, y es una recomendación importante, que calcular dos estadísticos adicionales, asimetría y kurtosis. Y esto por una razón. Al inicio de este módulo mencionábamos la necesidad de definir un nivel de confianza para calcular la máxima pérdida que podríamos observar en algún momento. Si las distribuciones de probabilidades de estos rendimientos o variaciones diarias fuera normal, ese nivel de confianza lo estaríamos trabajando al multiplicar la volatilidad anualizada por 2,33. Ese es el punto crítico o valor crítico de la distribución normal que nos permite trabajar al 99% de confianza. Sin embargo, cuando las variaciones, cuando la variable, en este caso el rendimiento, no tiene una distribución normal, se recomienda mejor utilizar el concepto de la desigualdad de Chebyshev. Ese concepto lo que nos dice es que si quisiéramos trabajar al 99% de confianza, la desviación estándar la multiplicaríamos por 3 y ya no por 2,33. Para saber en primera instancia y de una manera fácil, si estos rendimientos tienen distribución normal, podríamos calcular el coeficiente de asimetría de cada uno de los bonos. Y si ese coeficiente está muy cercano a 0, quiere decir que la distribución de probabilidad es simétrica. Una simetría perfecta significa que la probabilidad de ver una observación menor al promedio es igual a la probabilidad de observar un dato superior al promedio. Ustedes pueden darse cuenta que de los títulos que hay en este archivo, solo uno tiene una asimetría muy cercana a 0, los demás son muy asimétricos, y ya ahí comienza a falsearnos el supuesto de la normalidad. Además de ese, el segundo de los conceptos que hay que calcular es la kurtosis. La kurtosis la podemos observar, visualizar como la altura de la distribución de probabilidad. En el fondo es la concentración de la densidad de probabilidad, que es equivalente como al concepto de la moda en los estadísticos de posición de la estadística básica. Lo usual para que sea normal es que la kurtosis esté cercana a 3. Y también aquí tenemos un problema muy serio, no está cercana a 3 sin ningún título. Entonces, combinando lo que observamos de asimetría y de kurtosis, podemos observar que las distribuciones no son normales. Y en este sentido, entonces, trabajar al 99% de confianza es más recomendable con el uso de la desigualdad de Chebyshev. Dicho esto, vamos a ver ahora cómo calculamos
el primer método, el histórico. Ya tenemos las observaciones de las cotizaciones, cómo van variando en el tiempo, día a día. Aquí ustedes pueden variarlo cada 5 días o cada 10 días, incluso la regulación financiera pide que sea cada 21 días, como si fuera solo variación mensual, pero es una decisión que queda más que todo por facilidad o por obligación o por convencimiento de que es más útil. Si nosotros subimos a la parte superior del cuadro y nos hacemos hacia la derecha, vamos a observar el cálculo necesario para el método paramétrico. Para este método tenemos que ir multiplicando el saldo invertido en cada título por cada una de las variaciones de los precios de ese título. Y ahí lo que estaríamos observando fundamentalmente es la ganancia y pérdida expresada, en este caso, en dólares. Si nosotros nos hacemos para la derecha, vamos a darnos cuenta que ahí tenemos una secuencia en el cuadro que comienza en la columna W, de pérdidas y ganancias, pero ahora expresadas en dólares. Ustedes pueden darle F2 a cualquiera de esos números y se van a dar cuenta que es equivalente a multiplicar el saldo invertido en el bono por la variación del precio en el día. Entonces, eso nos va a dar, como ustedes pueden ver, signos positivos, signos negativos. Y en este caso, los signos positivos implican ganancias de capital y los signos negativos implican pérdidas de capital. La tarea que consiste ahora es, bueno, dado todo este conjunto de ganancias y pérdidas de valoración de mercado, ¿cuál podría haber sido en los últimos 2 años la peor pérdida que habría observado este portafolio de inversiones que tenemos hoy en día? Entonces, para encontrar esa peor pérdida, una vez que hemos calculado los 9 estados de ganancias y pérdidas, uno para cada título, tenemos que sumarlos diariamente y eso lo hacemos en la columna AF. Aquí está la suma que se podría haber dado de ganancias y pérdidas en un día en particular. Y eso para los 539 días. Ese es un gran total de variación de la cartera de manera diaria. Ahora, cuando ya tenemos esto, el método histórico consiste en encontrar el percentil 99 de ganancias y pérdidas. Un percentil es la centésima parte de la muestra. Si tenemos 539 observaciones, un percentil va a contener entre 5 y 6 observaciones en promedio. Una vez que tenemos la columna AF calculada, la vamos a copiar, la vamos a pegar en otra columna hacia la derecha y la ordenamos de mayor a menor. Esa es la tarea. ¿Por qué? Porque los percentiles hay que ordenarlos. Puede ser de menor a mayor, como se hace en el Excel, pero aquí vamos a invertir el concepto para ordenarlos de mayor a menor porque vamos a calcular el percentil 99 de pérdidas. Entonces es más conveniente trabajarlos de mayor a menor. Este ordenamiento está en la columna AH y ahí ustedes el primer dato que ven lo pueden considerar como la máxima ganancia de valor que podría haber tenido este portafolio en algún momento. Y el último dato, que es negativo, lo pueden considerar como la máxima pérdida, pero no es la que buscamos. La que buscamos es la que se da el 99% de confianza. ¿Por qué? Porque la estadística siempre está sujeta a errores de cálculo, errores de muestreo y errores de técnicas. No podemos concluir al 100% que la máxima pérdida que observamos ahí va a ser verdaderamente la máxima. Entonces es un tema más que todo de concepto muestral. Una vez que hemos ordenado la columna de mayor a menor, vamos a enumerar los datos desde el 1, el 2, el 3 hasta el 539, como ustedes pueden observarlo, si disminuyen, si bajan a lo largo de esa columna. Tenemos 539 variaciones, como ustedes lo pueden observar, y la técnica consiste en ubicar cuál podría ser la observación que acumula el 99% de los datos. Aquí hay 2 ejemplos, también con el cálculo del 95%, pero concentrémonos en el del 99%, que es el que generalmente se usa. Si queremos trabajar con un concepto del 99%, vamos a multiplicar el total de observaciones que tenemos, 539, por ese 99%. Y de manera redondeada, la observación que acumula el 99% de los datos es la 533,61. La podemos redondear a 534, ¿de acuerdo? Como lo hacemos aquí. Si nosotros redondeamos esta a 534, vamos a ubicarla en este nivel. Esta pérdida o esta observación 534, que está aquí abajo,
nos dice que la máxima pérdida al 99% que podríamos haber observado históricamente corresponde a $183.070. Y ya con eso tenemos el cálculo del VAR histórico. Claro está que este es el diario. Si uno quisiera inferirlo a 21 días, como lo piden las superintendencias de Costa Rica, pues multiplicaríamos esos $183.070 por raíz cuadrada de 21. El Comité de Supervisión Bancaria Basilea recomienda llevarlo a 10 días. Entonces esos $183.070 lo tendríamos que multiplicar por raíz cuadrada de 10 y ahí comenzamos a jugar con las máximas pérdidas dado un nivel de confianza en un plazo dado. Este es el método histórico, es muy sencillo, muy simple, pero la simplicidad del método histórico tiene un problema severo. Y es el hecho de que este método no incorpora, no identifica los posibles efectos que tengan las covarianzas o las correlaciones entre los rendimientos de los títulos. Y este tipo de correlaciones y covarianzas los vamos a estar observando en el segundo de los métodos en el próximo módulo. Muchas gracias por su atención y esperamos que este material sea de provecho. Se despide de ustedes Jorge Luis Arce Solano.